vamos a iniciar es sobre cómo asegurar el uso responsable de datos personales en el manejo y el manejo de la confidencialidad de los mismos en una investigación. Como punto previo, es importante destacar que la siguiente exposición refleja mi propio punto de vista y no necesariamente es la opinión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia ni la de sus representantes o autoridades. Las imágenes expuestas en esta presentación fueron extraídas en la esfera del dominio público de Internet y generadas con inteligencia artificial de diversas plataformas con fines estrictamente educativos y didácticos. Antes de entrar en el tema, es necesario que tengamos en cuenta unas consideraciones previas y ciertos puntos básicos que nos van a permitir entender la relevancia que es la protección de los datos personales en una investigación. Datos personales es aquella información o aquel dato que identifica o hace identificable a una persona natural. Y este es un punto medular que tenemos que tener en cuenta para todo lo que va a ser mi presentación. Aquel dato que te identifica o te hace identificable es un dato personal. Y también hablamos de datos personales cuando la combinación de factores en hábitos, aficiones, opiniones, la combinación de todos ellos hacen que yo pueda identificar a una persona en el colectivo. Otro punto importante es, lastimosamente, acá la presentación no se ve, pero tuve un plan B que son las imágenes, unos ejemplos que traigo a consideración, voy a preparar un video, ¿qué son estos? Son ejemplos muy sencillos, voy a tratar de no entrar en el ámbito legalista, sino más didáctico para que podamos entenderlo. La imagen es un dato personal, el nombre de una persona son sus datos personales, la voz, su documento de identidad, fíjense en el caso del DNI, que se aprecia el documento de identidad en Perú, se aprecia la imagen de la persona, se aprecia su firma, la fecha de nacimiento de la persona e inclusive su dirección son datos personales. La huella dactilar. Correos electrónicos también es un dato personal. Si fíjense, por ejemplo, que he visto que hay instituciones que hacen su consentimiento informado desde el punto de vista ético, que pasa por el Comité de Ética e Investigación, pero en los modelos se dice que se va a intercambiar nombres por códigos, pero más abajo le piden su correo electrónico para futuras investigaciones y a la final estamos almacenando datos personales. No es solamente el hecho de que yo desidentifique el nombre de la persona o aplique una técnica de anonimización, sino que en su conjunto yo pueda identificar a una persona. Y si ese dato personal va a estar almacenado, indudablemente hay que poner políticas de seguridad, que eso lo vamos a ver más adelante. La ubicación de la persona es un dato personal. Lo que es la placa de un vehículo, que si bien es cierto, no identifica de forma directa, pero me hace identificable cuando yo ingreso a las bases de datos vehiculares y puedo colocar el número de placa, indudablemente va a salir Rubén Darío Pimentel y ya me está identificando. Tarjetas de crédito, por ejemplo. Aquí traigo a colación una información muy importante. Si bien es cierto el número de teléfono que a veces es exigido en proyectos de investigación a la persona para contactar para futuras investigaciones o para hacer cualquier tipo de seguimiento relacionado con el proyecto de investigación, el número de teléfono de forma directa no me identifica, pero me hace identificable porque yo puedo ingresar a las bases de datos y puedo hacer una comparación y me va a identificar el número de teléfono. La imagen y la voz son datos personales. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque a veces almacenamos información en cámaras de video y podemos apreciar que se guarda y esas filmaciones de seguridad o de cámaras de video entran en la esfera de protección de datos personales. Otra definición que no deja de ser menos importante son los datos sensibles, que son aquellos que están relacionados que están estrechamente vinculados a la intimidad de la persona.
Y estos pueden ser características físicas, morales y emocionales, por ejemplo, proyectos de investigación, por ejemplo, en psicología de pregrado, que hacen proyectos de investigación, por ejemplo, niveles de afrontamiento en situaciones determinadas. Fíjense por acá, hechos y circunstancias de su vida afectiva o familiar son datos sensibles. Los hábitos personales que tenga una persona. Los hábitos, por ejemplo, hay un proyecto de investigación relacionado con hábitos alimenticios. Esa información tiene que establecerse como un dato personal, tiene que clasificarse como tal. Datos biométricos, datos de origen racial, que ya inclusive el doctor Cárcamo lo había mencionado en su presentación sobre ética de la investigación. El origen racial y étnico es sumamente importante. Los ingresos económicos, la religión, toda información relacionada con la salud o la orientación sexual de una persona son datos sensibles. Pero esos datos sensibles tenemos que valorar mucho más el riesgo y tenemos que establecer niveles de seguridad que sean adecuados al mismo. Por ello, los datos sensibles tienen que establecerse mayores medidas de seguridad de resguardo e inclusive tiene que hacerse el consentimiento, que en este caso el consentimiento debe ser expreso de forma estricta. Estamos hablando de protección de datos personales. Ahora bien, otra definición para ya antes de entrar en materia, que yo quería hacer estas tres definiciones antes de dar una serie de explicación, es el tratamiento de datos personales. El tratamiento de datos personales, para hacerlo muy breve, es cualquier tipo de operación o procedimiento, bien sea análogo o no, en la cual yo tengo acceso, recopilo, almaceno, utilizo, extraigo datos personales. Ahí yo estoy efectuando un tratamiento de datos personales. En tal sentido, ya teniendo en cuenta estas tres definiciones, que es un dato personal, que es un dato sensible y que es un tratamiento de datos personales, voy a iniciar ya de fondo la presentación, que en este caso sería un uso responsable del tratamiento de datos personales. Ahora bien, ¿por qué el investigador debe efectuar un uso responsable de los datos personales en la investigación? Porque es necesario que tengamos en cuenta que es un derecho fundamental y es el derecho de preservar la intimidad de la persona. En Perú está establecido en la Constitución Política. Adicionalmente a eso está la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, que por cierto, el reglamento tiene un proyecto que ya en los próximos meses posiblemente tenga una modificatoria, donde se establecen ciertos aspectos nuevos. No voy a entrar en detalle acá porque muchos aspectos a lo mejor no van a salir, pero es un reglamento que tiene ciertas innovaciones, como por ejemplo la creación del oficial de protección de datos, entre otros aspectos importantes. Ahora bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos resguarda y establece de forma categórica lo que es el derecho a preservar la intimidad y por ello, con estos tres pilares fundamentales, nosotros tenemos que tener un respeto irrestricto a lo que es la protección de un dato personal y por ello es que hay que darle la envergadura que se merece y por eso es que nosotros debemos tener un uso responsable en los datos personales, bien sea en la investigación o bien sea en cualquier otra rama de actividad. Yo voy a dar 4 recomendaciones para un uso responsable de datos. Ahorita las voy a mencionar, después cada una de ellas voy a hacer un detalle. Primero es que debemos respetar los principios rectores que son mundialmente reconocidos en los principios de protección de datos. Segundo es tratar de en lo máximo ofrecer o cumplir con el derecho a la información que se merece el titular de datos personales, que en este caso sería el sujeto de investigación. Cumplir de forma inequívoca con el consentimiento, que esto es un consentimiento que se diferencia del consentimiento informado desde el punto de vista ético. Establecer medidas de seguridad y de integridad y establecer también medidas de confidencialidad. Son los 4 recomendaciones que yo doy para un uso responsable del tratamiento de datos personales en la investigación. Y vamos a empezar con el primero de ellos, dar cumplimiento a los principios. Voy a mencionar algunos de ellos. El primero de ellos es la legalidad. Yo no puedo hacer un proyecto de investigación
o el investigador no puede hacer un proyecto de investigación en el cual recopile datos de forma no autorizada o que vaya en contra del cumplimiento, sea desleal o no transparente. Indudablemente que eso es contrario a la ética de investigación, sino también es contrario a la ley. Entonces, los datos deben ser tratados. Recuérdense que el tratamiento de datos es la recopilación, el almacenamiento, la transferencia de ese dato es tratamiento. Yo tengo que tratar los datos de manera lícita y leal. Tengo que cumplir con el principio que es de consentimiento. El consentimiento, al igual que en ética de investigación, es un consentimiento que es libre, es expreso, es informado e inequívoco. No puedo obligar o coaccionar a una persona que me dé un consentimiento y debe existir una explicación del mismo. Es el proceso mediante el cual el investigador y el sujeto de investigación se reúnen y hay que dar una explicación sobre los alcances del consentimiento. Y ahí vamos a tener en cuenta que también debemos cumplir con el principio de finalidad. Este principio de finalidad es que, valga la acotación, la finalidad debe estar determinada, es decir, está prohibido hacer un tratamiento que sea incompatible a los fines que lo motivaron en la recopilación. ¿A qué voy con esto? Que tiene que haber una limitación en la finalidad. Yo no puedo hacer un proyecto de investigación, por ejemplo, para en una institución educativa y recopilo datos también y detalleo qué institución educativa es, pero también a los vecinos los incluyo en la recolección de datos. No, eso va en contra de lo que es la delimitación de la finalidad. Este principio es sumamente importante. Otro que no deja de ser menos relevante es la seguridad. Nosotros tenemos que establecer medidas de seguridad para proteger ese almacenamiento de datos, la adulteración, la pérdida, la desviación de información u otros elementos de vulneración que atenten contra la extracción e inclusive la destrucción de los datos personales. Y esas medidas de seguridad son de gran importancia. Por eso este principio no deja de ser menos relevante. Lo otro es la proporcionalidad. Es un principio que traigo a colación porque la recopilación de datos debo hacerla adecuada y no excederme a la finalidad. Este va atado con el principio de finalidad y debemos cumplir cabalmente con estos principios porque estos principios, y es el punto 1 que traigo a colación, porque este principio nos va a permitir enrumbarnos en el marco de la legalidad. La segunda recomendación que yo doy es el respeto al derecho a la información. El titular de datos personales, que en este caso sería el sujeto de investigación, debe ser informado en forma detallada, expresa y de manera previa a la recopilación de los datos. Hay que informarle cuál es la finalidad de ese tratamiento de datos personales, incluyendo las limitaciones de plazo, y adicionalmente a ello debemos informarle quiénes son los destinatarios de este tratamiento de datos personales o de esta recopilación. Si existe o no un banco de datos personales debidamente registrado, por lo menos en Perú es una obligación de ley que yo deba registrar mi banco de datos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Adicionalmente debo informar quién es el titular de ese datos personales y quiénes van a ser los encargados del tratamiento. Voy a poner un ejemplo. El titular de datos en este caso podría ser la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tratamiento de datos personales puede ser el investigador principal o los investigadores que estén diseñados para ello. Y eso es un respeto al derecho de la información que merece el sujeto de investigación. Como tercer punto, es importante que mencionemos lo que es cumplir con el consentimiento para el tratamiento de datos personales. Como lo mencioné anteriormente, este consentimiento debe ser previo, es decir, antes de la recopilación de los datos personales. Debe ser informado porque debo hacer el ejercicio de sentarme con el sujeto de investigación y dar la explicación en qué consiste el consentimiento y cumplir con ese derecho a la información que había mencionado anteriormente. Debe ser expreso e inequívoco. Entiendo que las pautación establecen claramente las dispensas al consentimiento informado, que esto debe ser aprobado por el Comité de Ética de Investigación, pero en el caso de protección de datos personales, yo recomiendo altamente de que se haga un consentimiento expreso y sobre todo si hay datos sensibles, que los datos sensibles por obligatoriedad de la ley, es necesario que el consentimiento sea expreso. Libre, no puede haber coacción alguna en la obtención del consentimiento informado. Aquí hago un paréntesis en esta tercera recomendación, que es, me pregunto, ¿cuándo no se requiere
un consentimiento para el tratamiento de datos. Recordemos, tratamiento de datos es la recopilación, es el almacenamiento, es la transferencia de los datos personales. Estamos hablando de datos personales. Sí se ha aplicado un proceso de anonimización. Y más adelante yo voy a hablar de la anonimización porque a veces tendemos a confundirla con desidentificación y son dos procesos diferentes. Ahora bien, la exoneración, el hecho que yo anonimice los datos personales, que ya en la primera parte les expuse qué amplitud tan grande puede tener los datos que identifican o hacen identificable una persona, es que esta sección no impide que, excepción de cumplir con el consentimiento informado, porque se aplicó la anonimización, no exonera el cumplimiento de la ley y de los principios rectores. En tal sentido, no estamos eximidos al 100% de no cumplir con la ley cuando hacemos un proceso de anonimización. Y los datos anonimizados requieren, si bien es cierto que no requieren un consentimiento para publicar o compartir los datos que han sido anonimizados, pero se considera ético informar a los sujetos de investigación sobre su uso y destino de los datos personales. Es la recomendación que hace Rubén Pimentel. Ahora bien, cuarta recomendación es la seguridad, la integridad y la confidencialidad. Los datos personales deben ser tratados de manera que se garantice la seguridad adecuada, incluida la protección para el uso no autorizado, ilícito, incluyendo las pérdidas, como les mencioné anteriormente, la destrucción, la vulnerabilidad, los daños accidentales que pueden ocurrir en ese almacenamiento de datos, o que no necesariamente puede ser un banco de datos automatizado o digital, puede ser un proceso totalmente no automatizado y análogo. Yo puedo tener un banco de datos con una información que tiene de carácter personalísimo, datos sensibles, datos personales de personas en un file. Y para ello hay que cumplir medidas correspondientes. Las medidas técnicas o organizativas apropiadas las vamos a ver más adelante en su totalidad y por ello decidí, apartando de estos 4 recomendaciones que yo he dado, enfatizar de forma detallada las medidas para una investigación respetuosa con la protección de datos personales. ¿Y cuáles serían estas medidas? Bueno, como primer punto es la clasificación de la información. Evaluar si existe o no un tratamiento de datos personales, porque a veces no necesariamente es un tratamiento de datos personales, pero en caso afirmativo debe identificarse el grado de sensibilidad de estos datos personales con el fin de desarrollar medidas de seguridad que sean adecuadas al riesgo. Las medidas de seguridad deben valorarse adecuadas al riesgo. Aplicar medidas técnicas, por ejemplo, el cifrado de la información contenida en bases de datos, establecer mecanismos de respaldo de la información, contemplar procesos o contemplar procedimientos que contemple, por ejemplo, la verificación de la integridad de esos datos personales que están almacenados, que puede ser en un respaldo, y también las medidas para una recuperación completa en caso de interrupción, vulneración o daño. Otro punto importante dentro de las medidas técnicas que pueden implementarse son las medidas de seguridad que deben aplicarse a los soportes extraíbles. Hay empresas o instituciones que los datos personales los tienen en soportes extraíbles y recuerden que esto hay que establecer medidas. Por ejemplo, el cifrado, hay que monitorizar ese uso y borrado seguro de los datos, quién tiene acceso a esa unidad o ese soporte extraíble, identificar quiénes son las personas que pueden tener acceso a los mismos. Otro punto es alojar los datos personales en servidores seguros y no deja de ser menos importante realizar un análisis de riesgo a los datos personales que tengo almacenados. Analizar cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades que pueden existir para poner en riesgo los datos personales. Respecto a las medidas organizativas que recomiendo, ya tenemos las medidas técnicas y las medidas organizativas, es identificar al personal autorizado para acceder a las bases de datos. Así como dije anteriormente con el soporte extraíble, debemos saber quiénes tienen los que tienen acceso a esa bases de datos y hay que establecer procedimientos, el reparto de tareas, la asignación de roles y responsabilidades. Hay que mantenerlo a disposición a todos los que son integrantes del proyecto de investigación.
Como uno de los puntos también que recomiendo es que se tienen que establecer medidas organizativas. Hay que instaurar políticas y procedimientos para el intercambio de información con otras instituciones. A veces se suscriben collaboration agreement, sword agreement, entre otros convenios en la investigación, pero nos olvidamos de cómo vamos a hacer para el intercambio de información y que este intercambio de información hay datos personales. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cuáles son los procedimientos? Una recomendación que yo siempre hago es que hay que establecer o crear un código de conducta institucional. Esto tiene muchos países nombres diferentes, pero a la final es como un reglamento interno que va a establecer todos los procedimientos y la gobernanza necesaria desde el punto de vista institucional para proteger los datos personales, que ya les mencioné que tiene un rango constitucional e internacional importante. Recomiendo que se suscriban a acuerdos de confidencialidad, los no disclosure agreement, a veces los apartamos, este tipo de acuerdos. No solamente para los casos de intercambio de información con otras instituciones, intercambio de información me refiero a intercambio de datos personales con otras instituciones, sino también con el equipo de investigación, con los que tienen acceso a el investigador o el tercero que tiene un acceso legítimo a la base de datos personales, debe tener sin lugar a dudas, recomiendo que debe tener un acuerdo de confidencialidad. Recordemos que la pautación, específicamente el comentario a la pauta 4, establece que debemos establecer fijar medidas para proteger la confidencialidad de los datos personales. Es decir, que esto también va avalado desde el punto de vista ético, no solamente desde el punto de vista legal, que es el que yo le estoy mencionando, o normativo en Perú. Hay datos que, como les dije, que lo podemos almacenar, que no necesariamente es desde el punto de vista de sistemas o digital, no es automatizado, que también debemos procurar establecer medidas de seguridad. Deben encontrarse en áreas de acceso que deben ser protegidas, es decir, no pueden tener, y con puertas con protocolos de seguridad, con sistemas de seguridad. No puede ser que tengamos almacenados datos personales en cualquier folder, en cualquier lugar, en una oficina, que cualquier persona que pase simplemente tenga acceso a los mismos. Deben permanecer indudablemente estas áreas cerradas y el acceso a la información debe limitarse exclusivamente a las personas autorizadas, y estas personas autorizadas deben de tener su no disclosure agreement necesariamente. Mi tercer punto que considero que es de gran importancia es la anonimización de los datos personales. ¿Ok? Habíamos mencionado anteriormente que habían consentimientos informados, que ya se le decía al cliente, no, al sujeto de investigación, mi disculpa, al sujeto de investigación se le indicaba que se iban a cambiar por códigos, pero le pedíamos el correo electrónico para futuras investigaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Primero que todo, debo hacer mención que hay una confusión entre anonimización y desidentificación, y eso ocurre a menudo. Yo tengo un ejemplo claro que ha sido publicada por la Guía Básica de Anonimización elaborada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales de Singapur y que también ha sido publicada por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en la cual es un ejemplo muy didáctico y creo que es mucho mejor para la explicación. Primero tenemos cualquier información que hayamos recopilado de una persona, su nombre, su restaurante y su comida favorita, su fecha de nacimiento, su género, para qué empresa trabaja. Pero aplicamos una técnica de desidentificación, quitamos el nombre y el apellido de la persona, pero sin embargo, Alberto puede ser reidentificado en este registro. ¿Cómo puede ser Alberto Ruiz reidentificado? Bueno, comparándolo con otras bases de datos. Esta información, el resto de la información que me queda, y para que ustedes vean lo relevante o lo grave que puede llegar a ser recopilar datos y solamente aplicar una técnica de desidentificación. Simplemente accediendo a su perfil de sus redes sociales, yo fácilmente puedo acceder de que su restaurante favorito es El Catón, ha publicado fotos que come pollo o lo ha dicho que su plato favorito es ese. Indudablemente que en el perfil de redes social o cualquier otra base de datos está la fecha de nacimiento, que es hombre y que trabaja en la empresa ABC. Indudablemente, como yo había mencionado, al inicio de la presentación, datos personal es aquel que identifica o hace identificable a una persona.
Y adicionalmente a ello, cuando analizamos los factores en su conjunto, independientemente que aplique alguna técnica de desidentificación o cambie algún tipo de datos, pero el resto de los datos de la persona yo los muestro indudablemente de que al hacer un análisis yo puedo identificar en el colectivo a la persona específica. Es decir, de que la desidentificación es un proceso en el cual puede ser reversible y en la cual puedes indudablemente correr el riesgo de exponer a la persona que se la ha hecho o el sujeto de investigación. Ahora bien, la anonimización de datos personales conforme a la Agencia Española de Protección de Datos Personales consiste en convertir datos personales en datos que no se pueden identificar a ningún individuo. La anonimización hay que considerarla como un proceso que debe estar basado en el riesgo y hay que aplicar las técnicas de anonimización que sean necesarias para salvaguardar y evitar la reidentificación de la persona o del titular de los datos personales o el sujeto de investigación. En Perú, indudablemente en muchas partes del mundo, la anonimización debe ser un procedimiento irreversible. Es ley en Perú que si yo aplico un proceso de anonimización, no debe haber forma que yo reidentifique a la persona. Si se reidentifica, no estamos hablando de anonimización. Los datos anonimizados, si bien es cierto, y lo mencioné anteriormente, al aplicar mi proceso, mis técnicas de anonimización, que son muchas, y que indudablemente es un proceso irreversible, pero al aplicarlas no requiero consentimiento para compartir o para publicar, pero como dije anteriormente, se considera ético informar a los sujetos de investigación sobre el uso, el tiempo y los destinos de los datos personales. Lo que yo recomiendo sinceramente es hacer el consentimiento informado previo y en caso después se apliquen las técnicas de desidentificación o la técnica de anonimización. Según la guía básica elaborada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Singapur, ellos recomiendan contratar a un experto en anonimización, estadística o evaluadores de riesgos independientes. Es importante para determinar cuáles son las técnicas de anonimización que sean adecuadas y evaluar cuáles son los riesgos de reidentificación, que creo que este es el riesgo más importante que puede haber respecto a un proyecto de investigación, reidentificar a una persona, sobre todo si son datos sensibles, si es una persona, una población vulnerable, si estamos hablando por carácter racial, étnico, entre otras cosas. Y yo le agregaría a esta recomendación de la guía básica de anonimización de Singapur, le agregaría que hay que colocar, evidentemente, hacer una evaluación de los riesgos, pero hay que establecer medidas de seguridad. Yo tengo que gestionar las medidas de seguridad, hacer un seguimiento y monitoreo correspondiente. Ahora bien, la misma Agencia de Protección de Datos de España, española, y esta misma guía técnica de Singapur, de la Agencia Nacional de Protección de Datos correspondiente, mencionan técnicas de anonimización que son sugeridas para datos a nivel de registro. Indudablemente hay muchas técnicas de anonimización, les voy a mencionar, creo que la más relevante, es cuando, por ejemplo, yo borro registro, supresión de registro, elimino un registro correspondiente, una fila de datos, y más aún si estos datos personales son valores únicos que no se pueden anonimizar más. Si yo los puedo borrar, indudablemente estoy aplicando la técnica de supresión. Enmascaramiento hago una sustitución de caracteres, por ejemplo, un símbolo que puede ser el asterisco o la X. Y por ejemplo, estamos hablando de un código postal, que por ejemplo el 28029 colocó el número 28 y el resto lo enmascaro con caracteres específicos. En el ejemplo se puede apreciar que es XXX. Y evidentemente tiene que ser un proceso que no puede ser reversible. Si es reversible, no estamos hablando de anonimización de datos personales. Otra es la generalización. Si tenemos una investigación en una población de que son 26 años de edad, yo puedo llegar y convertir la edad en un rango correspondiente. En vez de 26 años, puedo poner de 25 a 29 años. ¿Qué me hace pensar esto? Recuerden que es el colectivo, es decir,
tenemos varios datos personales y no solamente el hecho, como el ejemplo que puse de la Agencia Nacional de Protección de Datos de Singapur, yo extraigo el nombre de la persona, pero me quedan elementos o datos que identifican o hacen identificable que cuando los veo en su conjunto yo puedo identificar a una persona. Entonces, si yo nada más veo en una investigación 26 años que es de la unidad educativa tal, de la sección tal, y es la única persona que tiene 26, no sé, o de pregrado, que es la única persona que tiene 26 años de ahí, indudablemente que lo voy a identificar. Esta misma guía que les estaba comentando puso un ejemplo, la cual me gusta mucho, de que es la anonimización de datos personales. Es que primero es conocer los datos que tenemos. Conozco los datos que tenemos, yo le agrego, los clasifico, determino si hay un tratamiento o no, determino si son sensibles o no. Hago un proceso de desidentificación, aplico las técnicas anonimizadas correspondientes, calculo el riesgo hay que medirlo y gestiono los riesgos. Es necesario o es imperioso, mejor dicho, establecer cuáles son las técnicas, valorar el riesgo y determinar cuáles son las medidas de seguridad que vamos a aplicar. Bueno, en Perú tenemos sanciones respecto a eso, como todos los países del mundo. Indudablemente hay grados de sanciones. Aquí voy a entrar un poquito en materia legal, pero lo que quiero traer a colación que hay consecuencias, ¿ok? Leves, por ejemplo, cuando se recopila datos de forma innecesaria o negarse a rectificar datos. El titular de datos personales tiene todo el derecho de solicitar una rectificación o supresión de sus datos personales. Si yo me niego y sin ningún motivo alguno, indudablemente que hay sanción, hay un procedimiento administrativo. Las graves es, por ejemplo, no solicitar el consentimiento correspondiente, son 50 unidades impositivas tributarias, no establezco medidas de seguridad para datos sensibles. Adicionalmente a ellos tenemos la sanción muy grave, que son 100 unidades impositivas tributarias, que es suministrar documentos o información falsa a la autoridad nacional, indudablemente, y recopilar datos que no sean a través de medios lícitos, es decir, que no se cumplen con los principios. Por eso yo inicié la exposición hablando de las definiciones y hablando de los principios. Los principios rectores me van a encaminar a que yo pueda cumplir con la ley. Indudablemente la ley también habla de indemnización y que son evidentemente pecuniarias con aquella persona que le hayan recopilado sus datos personales sin su consentimiento o que haya solicitado algún tipo de supresión de sus datos personales y no lo haya obtenido. Voy a dar unas recomendaciones muy específicas y con esto cierro mi exposición. Primero son 4 recomendaciones que doy y que lo he repetido mucho a lo largo de mi intervención. La primera es el respeto irrestricto a los principios rectores. Segundo, cumplir con el consentimiento informado. Y no estamos hablando del consentimiento desde el punto de vista ético, estamos hablando del consentimiento informado desde el punto de vista de protección de datos. Debo establecer medidas de seguridad, que creo que lo repetí hasta el cansancio, inclusive hice un punto específicamente a las medidas organizativas, técnicas, medidas para la protección de los datos que están en soportes que no son sistematizados, entre otros. Y lo otro, como último punto, es suscribir los convenios de confidencialidad. No estamos hablando solamente interinstitucional, sino también estamos hablando con aquellas personas que tienen el legítimo derecho de acceder a los datos personales. Bueno, esto sería toda mi intervención.